¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como estaba anunciado, nosotros nos comprometimos con los estudiantes secundarios, universitarios, con los directivos del Colegio de Profesores, a dar una respuesta a sus solicitudes en la reunión que tuvimos el miércoles pasado, el día de hoy. Hemos sostenido esa reunión y ha sido en el mismo ánimo de franqueza y de establecer confianza como ocurrió en la oportunidad anterior. Nosotros les hemos señalado en primer lugar que como gobierno, cuestión que hemos consignado con anterioridad, valoramos la movilización pacífica, las movilizaciones pacíficas que ellos han hecho en cuanto han puesto arriba del tapete como una prioridad de la sociedad el avanzar rápidamente en materias educacionales que no estaban siendo abordadas por la clase política con la intensidad que se justifica. Y en ese sentido les reconocemos el mérito. Adicionalmente, es prioridad de este gobierno y del presidente Sebastián Piñera avanzar decididamente en la educación por todo lo que ello implica, en cuanto que es un bien esencial que permite la realización de cada individuo y también una palanca de movilidad social. El gobierno planteó hace algunas semanas un plan, un acuerdo nacional por la educación que abordaba temas fundamentales en materia de calidad, cobertura, información, transparencia en el uso de los recursos fiscales, pero aún así estamos en el ánimo de construir un gran pacto, un gran acuerdo por la educación y en ese sentido desarrollamos un conjunto de reuniones con los distintos actores vinculados a la educación, con los rectores de las universidades estatales tradicionales, con los rectores de las universidades privadas, con centros de formación técnica, institutos profesionales, con la Asociación Chilena de Municipalidades, con representantes de padres y apoderados, directivos de colegios y también, por cierto, con los estudiantes universitarios, secundarios y directivos de colegios de profesores, en el ánimo precisamente de ver sus inquietudes y qué mejoras, perfeccionamientos, cambios podíamos introducir al plan inicialmente anunciado por el gobierno, y en ese ámbito le hemos planteado hoy día en este documento que es una visión del gobierno respecto a la educación en todos sus ámbitos, cómo consideramos se puede avanzar tanto en la educación preescolar, escolar como educación superior. Establecemos las bases de lo que debiera ser un gran pacto por la educación y también concluimos en 21 medidas que están al final del documento y que establecen, en definitiva, cómo creemos que debiera fundarse el gran salto, la gran oportunidad que tenemos por avanzar en materia de educación en nuestro país. Dentro de esas medidas, le he señalado a los estudiantes y a los profesores que estamos incorporando o somos partidarios de impulsar la incorporación como garantía constitucional de la calidad en la educación, vale decir, el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por este derecho. También, entre otras las medidas que hemos destacado, dentro de estas 21 que hemos consignado como las propuestas para un gran pacto por la educación, es el avanzar en la desmunicipalización de nuestra educación estatal a través de un proceso gradual, vale decir, partiendo como se ha hecho en todas las grandes reformas que ha emprendido nuestro país, con una gradualidad en alguna región y a través de ciertos parámetros que, por cierto, no excluyan a aquellos municipios que han estado funcionando y otorgando una educación de calidad, pero sí que tenga una alternativa para aquellos municipios que no alcancen estrictos niveles de calidad educativa, y por lo tanto hemos definido también las características, sin perjuicio que ellos mismos concedían en su petición, que es un tema que tenemos que analizar y discutir, con miras a presentar el 30 de septiembre de este año el proyecto de ley que establezca esta opción, esta alternativa a la municipalización. Otras de las medidas que están comprendidas dentro del plan de acción que señalamos para la educación es establecer estrictos controles en el uso de los recursos fiscales, tanto a nivel escolar como en materia de educación superior. Queremos tener transparencia total en el uso de los recursos fiscales, en el manejo patrimonial que ocurre en cada una de estas instituciones y también en el ánimo, en lo que se refiere a las universidades, de fiscalizar que cumplan con lo que establece nuestra ley vigente, y es que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. También otro de los pilares fundamentales que está contenido dentro del plan de acción es la calidad. Creemos que ha llegado el momento y como gobierno estamos firmemente comprometidos en exigir calidad.
calidad a nivel de los establecimientos educacionales escolares, de manera que aquellos que no cumplan estándares básicos no van a poder seguir recibiendo ningún tipo de subvención y por ende van a carecer de reconocimiento, y calidad también en materia de instituciones de educación superior, de manera que logremos vencer esa barrera en que muchas veces ocurre, no digo siempre, pero ocurre, en que se promete por una institución de educación superior A y se entrega B. Tenemos que lograr que las instituciones de educación superior propicien y entreguen educación de calidad, carreras aptas y que finalmente sean conducentes a aquello que están buscando los estudiantes. En igual sentido, vamos a empujar una política de información, saber las tasas de deserción que tienen o que ocurren en las instituciones de educación superior, la empleabilidad de sus egresados y una serie de otros factores, de manera que las familias chilenas y los estudiantes puedan optar y elegir entre una y otra con los suficientes antecedentes. Tan importante como lo anterior, otra de las medidas contempla también espacios de democratización, avanzar en democratización tanto a nivel de educación escolar como universitaria. En el caso escolar, reconociendo las federaciones de estudiantes, que era una solicitud muy sentida de ellos, y en el ámbito de la educación universitaria, también regulando y sobre todo eliminando ciertas restricciones legales que, de manera que sean las instituciones de educación superior libremente que determinen con los alumnos los espacios de participación. Ha sido un tema recurrente dentro de las distintas instancias de conversación la preocupación que existe por las familias chilenas por el alto nivel de endeudamiento. En ese sentido hemos planteado un plan de corto y de mediano plazo, pero siempre la idea que es nuestra voluntad, que ningún alumno en nuestro país quede excluido de acceder a la educación superior por barreras socioeconómicas. Y en ese sentido, en el ámbito del corto plazo, tenemos un plan de aumentar las becas que existen y que están disponibles, de manera que el 40% más vulnerable de nuestro país cuente para la educación superior, cumpliendo los requisitos de mérito académico con instancias para estudiar y acceder a ella, y también renegociar rápidamente a aquellos deudores morosos que están pendientes con el crédito solidario, y también adoptar las medidas urgentes para lograr que a partir ya del próximo año la tasa del crédito con aval del Estado se reduzca en condiciones normales a un 4%. Esto es una materia, sigo hablando del corto plazo, que puede parecer menor, pero aquellos padres o aquellos estudiantes que están endeudados tienen que tener conciencia y saben que lograr rebajar las tasas que hoy día rigen a cerca de un 4% puede implicar, hemos hecho los estudios del Ministerio de Educación, que el día de mañana, 5 años de egresado tomando como base una carrera de agronomía, la cuota que tenga que pagar esa familia o ese estudiante, en vez de ser, por ejemplo, de 150.000 pesos, sea de 117.000 pesos, o sea, una rebaja del 23%. Por lo tanto, en estas medidas de corto plazo tenemos que avanzar rápidamente porque tiene un impacto significativo en el bolsillo de la familia chilena y particularmente en lo que se refiere a la clase media de nuestro país. En el mediano plazo vamos a constituir una comisión de expertos para que aquí, a 6 meses, estudie cómo convergemos hacia un mismo sistema, un sistema unificado de becas y créditos, de manera de eliminar discriminaciones y sobre todo lograr que a través de una sana combina entre las becas y los créditos, todas las familias y todos los estudiantes puedan hacer efectiva esta posibilidad de acceso a la educación superior. Asimismo, haciéndonos cargo de inquietudes que estaban planteadas, otra de las medidas se refiere a incorporar mayores factores de PSU y ver hasta dónde es un instrumento efectivamente predictivo del futuro desempeño del estudiante, sino que también consideramos apropiado que las instituciones de educación superior consideren dentro de los factores de análisis no solamente las notas, sino que también el ranking de los alumnos dentro de sus respectivos establecimientos educacionales, como un factor también que permita descubrir a aquellos alumnos de mérito, pero por condiciones específicas o de origen no ha podido rendir conforme en lo que se refiere a la PSU el estándar actualmente vigente. Énfasis especial también está en la educación técnico-profesional. También es una de las medidas que están planteadas. Tenemos que avanzar sustantivamente tanto en la educación escolar técnico-profesional, donde tenemos tareas muy pendientes que tenemos que abordar. Estamos prontos a concluir un estudio diagnóstico que va a fijar consecuencias y resultados y de los cuales nos vamos a hacer cargo. Y también en el ámbito de la educación superior técnico-profesional estamos desarrollando una amplia batería de propuestas de aumento de becas, incluso de incremento del monto de las mismas,
en el ánimo, en el convencimiento que es fundamental que Chile empiece a potenciar con mayor fuerza la educación técnico-profesional, donde tenemos un déficit sustancial y que nos habla que como país no hemos sido capaces de fortalecer sustancialmente este ámbito que es clave para el desarrollo del país. El documento está en la página web, ha sido entregado también a los distintos representantes que vinieron hoy día al Ministerio, y es nuestra expectativa, más allá de la revisión de las distintas medidas, que haya un proceso reflexivo del documento que hoy día hemos entregado, que finalmente se analice que constituye una posibilidad de dar un salto sustantivo en materia educacional. Como se los dije también en la reunión a los estudiantes y a los directivos, es nuestra voluntad, y la hemos demostrado, no movernos con intransigencia. Esperamos por el lado de ellos también que aprecien cómo hemos oído su voz y que en el debate educacional todos tenemos que avanzar bajo la lógica de encontrarnos en un punto de consenso. Creemos que como gobierno hemos propuesto esas bases para un consenso. También estamos convencidos que todo el valor que tuvieron las movilizaciones está expresado precisamente en las modificaciones que hoy día hemos presentado a través de este documento que fija las pautas del gobierno del presidente Sebastián Piñera en los distintos ámbitos de educación, y que finalmente ha llegado el momento de empezar a trabajar. Son múltiples las iniciativas que están planteadas, es un conjunto de proyectos legales que requieren ser deliberados en el Congreso con presencia de los distintos actores sociales que tienen voz y que la vamos a considerar, y en la expectativa no solamente de normalizar cuanto antes el año escolar y las actividades universitarias, que es el gran anhelo de la inmensa mayoría de los chilenos, que así me lo expresan día a día de distintas formas, sino también en el ánimo de empezar a construir rápidamente lo que es una oportunidad única para Chile, que es dar un salto y ponernos al día en muchas materias que, no obstante los esfuerzos de los distintos gobiernos y de corresponde ser abordada. Esa es la presentación que hemos hecho hoy día a los estudiantes, y esperaremos, por lo tanto, que estemos conversando durante esta semana, Dios quiera, de los avances, de los progresos y cómo empezamos a elaborar esta agenda en conjunto. ¿Los recursos destinados son los 4.000 millones que anunciados por el presidente Piñera? Perdón, la primera pregunta era... Si me dieron algún plazo de respuesta, si va a ser pública, va a ser en reunión igual que hoy. Quedamos de definir cómo seguíamos avanzando una vez que ellos tuvieran un análisis del documento. El documento tiene 18 páginas, sin perjuicio que se contiene un resumen al final, pero me expresaron que ellos querían conversarlo con sus respectivas bases, y por lo tanto estamos a la expectativa de que el día de mañana tengan esa oportunidad, y en función de eso veamos exactamente si estamos en condiciones de sentarnos a trabajar urgentemente en estas materias. Ministro, los recursos anunciados por el presidente Sebastián Piñera no se mueven, son los 4.000 millones de dólares, no hay reforma tributaria, no hay recursos frescos. Yo lo que me corresponde como ministro de Educación es señalar lo siguiente. El aporte adicional de 4.000 millones al sector de educación es un incremento de recursos sin precedentes en nuestra historia, y que se va a empezar a invertir en educación desde ahora y por los próximos 4 a 6 años. Por lo tanto, como ministro de Educación, tengo la tranquilidad y puedo dar la garantía que se van a invertir 4.000 millones de dólares adicionales, y que eso nos permite financiar gran parte de las reformas que estamos hablando. Consideraciones sobre reformas tributarias o cómo se sostiene el gasto y esta inversión en el tiempo no son materias que como ministro de Educación me corresponda abordar, sino que nuevamente ratificar que en lo que se refiere a recursos para nuestro plan, estamos cubiertos para los próximos entre 4 o 6 años, y eso me da la tranquilidad de decir con responsabilidad que las medidas que hoy día estamos buscando impulsar están financiadas. Ministro, respecto a los municipios que se quedan con la administración de los colegios, ¿qué condiciones van a tener que cumplir estos municipios? Y segundo, la subvención por asistencia y por matrícula, ¿en qué porcentaje va a ser? ¿Cuánto va a ser por asistencia y cuánto por matrícula? Bueno, respecto a los municipios, lo que vamos a establecer es los criterios objetivos y sobre todo poniéndonos en sintonía con lo que demanda el país. Podrán conservar la administración de la educación pública solo aquellos municipios que de verdad tengan indicadores objetivos que nos hablen que esos alumnos que están acudiendo a esos establecimientos están recibiendo una educación de calidad. De otra manera, no va a existir esa opción. Respecto a la segunda pregunta, en cuanto a qué proporción de la subvención escolar va a ser por asistencia y qué proporción por matrícula, no hemos hablado de porcentaje, pero sí hemos dicho, y está en el documento, que consideramos fundamental, más allá de la apertura de considerar que una parte de la subvención vigente sea por matrícula, que era una solicitud, que la gran parte sea por asistencia, porque la subvención por asistencia ha sido una clave que ha permitido
que efectivamente los alumnos concurran a clase y que todo el sistema educacional tenga incentivos por tenerlos ahí. Sin perjuicio de eso, nos hemos abierto a solicitud de varios actores a incorporar parte de la subvención por matrícula y no por asistencia, en el entendido que sabemos que los gastos, muchas veces los establecimientos educacionales, tienen una componente fija que tienen que también enfrentar y abordar. Ministro, ¿cómo entiende usted que la presidenta del Colegio de Abogados, usted es abogado, señala que una calidad de educación en Chile no es viable? Bueno, tenemos diferencias de sueños, de aspiraciones y también de los pasos que creemos que hay que dar. Yo me quedo con lo que ha señalado, ¿no es cierto?, el gobierno, y parte de los paradigmas que tenemos que romper es que en Chile no podemos tener educación de calidad. Como gobierno y como ministro de Educación, yo asumí este desafío precisamente porque creo que podemos, tenemos y debemos aspirar a una educación de calidad, y eso es finalmente lo que me mueve. Yo creo que es un derecho tener una educación de calidad, y todas las movilizaciones que han existido en cuanto han puesto ese tema sobre la mesa son movilizaciones que han estado bien inspiradas. Los jóvenes de hoy día no es que no estén ni ahí por lo que pasa, al contrario, se han movilizado por algo que es importante y algo en que esperamos no defraudarlo. Ministro, ¿cuál es la disposición de los estudiantes? ¿Cuál es el llamado que hace usted a todos los actores, digamos, para poner fin a este conflicto? Bueno, yo respecto a la disposición de los estudiantes, creo que tuvimos una segunda reunión donde ellos buscaban planteamientos claros, a conciencia que les había dicho que en algunos puntos íbamos a concordar, en otros puntos íbamos a disentir, y en otras materias íbamos a tener que establecer fórmulas o métodos de avance. Respecto de ellos, no me corresponde a mí hacer de vocero, más que consignar que nuevamente creo que fue una reunión que se desenvolvió en un muy buen clima, y lo que yo espero es que primero hagan una deliberación y un análisis del documento, que no apuren respuestas como, por ejemplo, hoy día decían, pero era un grupo muy chico que no estaba presente hoy día, que decían no importar lo que se respondiera, iban a decir que no. Yo aquí vi una disposición de reflexión, y mi expectativa es la que he venido diciendo toda esta semana. La disposición a encontrar acuerdos está, lo importante es encontrarnos en aquel punto donde los consensos son posibles, impulsar una agenda audaz, pero realista, y también descubrir la diferencia entre lo posible y lo imposible. Yo creo que en la medida que nos movamos en estos conceptos, que nos movamos con liderazgo, con buena voluntad, con generosidad, con visión de país, vamos a estar en condiciones de no desperdiciar esta oportunidad que, insisto, es única y que nos permitiría dar un gran salto por la educación de nuestro país. Muchas gracias.